Muy buenos días y quisiera, en primer lugar, agradecer al director del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez, por la organización de esta jornada y que me haya invitado a moderar esta primera mesa, que cuento con unos integrantes de primer nivel y de máximo interés, ya que siempre preguntar qué es lo que quiso decir el legislador en determinados artículos, determinadas disposiciones adicionales de una norma, pues siempre suscita mucho interés. Y quiero empezar pues presentando a los integrantes de esta mesa, no sin antes excusar la presencia de Enrique Serrano, que estuve hablando por teléfono ayer, también habló con el presidente del Consejo de Transparencia y excusa su presencia por motivos graves de salud. Ya me trasladó su interés en venir y hubiera sido muy interesante escuchar sus aportaciones. Todos ustedes lo conocen, fue presidente del gabinete de los presidentes del Gobierno, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, y fue uno de los ponentes también de la Ley de Transparencia, y me consta que fue un hábil negociador con el, por aquel entonces, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, aquí presente, José Luis Ayllón, y conservan una amistad desde entonces y fueron, junto a otros ponentes, los redactores con éxito de esta ley de transparencia. Y sin más voy a presentar a Jordi Jané Iguas, es diputado del Grupo Parlamentario de Convergencia de Unión, ponente, como he dicho, de la ley de transparencia, y es brevemente su currículum, pues licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, abogado, profesor del área de Derecho Constitucional y de la Unión Europea en la Escuela Judicial, también profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, funcionario del Cuerpo Superior de Administración de la Generalitat de Cataluña, diputado a las Cortes Generales y vicepresidente, que fue también cuarto del Congreso de los Diputados. Manuel Sánchez de Diego, muy conocido también por todo, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense y licenciado en Ciencias de la Información, también por la Universidad Complutense, profesor titular de Derecho Constitucional, con una amplia carrera como docente universitario, investigador y autor de numerosas publicaciones, entre las que destacaría todas las que versan sobre la materia de transparencia, miembro fundador de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información y de la Coalición Pro Acceso en España, impulsor, sin duda alguna, también de la Ley de Transparencia, miembro de varios consejos asesores, editoriales y de honor, y director de los Congresos Internacionales de Transparencia y Gobierno Abierto. El último pues, se celebró en septiembre de este mismo año en la Universidad Complutense, al que tuve el privilegio de Alcalá, perdón, la Universidad de Alcalá, al que tuve el honor también de participar, como muchas de las personas que veo aquí. Formo parte de los expertos que comparecieron en las sesiones en comisión en la tramitación del proyecto de ley de transparencia. José Luis Ayllón es también licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, abogado. Antes de empezar su actividad política trabajó en diversas empresas como la Caixa o Arthur Andersen, asesores legales y tributarios, entre otros. Fue asesor en el gabinete de la presidencia del Gobierno de José María Aznar, diputado, secretario de Comunicación del Partido Popular, secretario general del Grupo Parlamentario Popular, secretario, como he dicho, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes cuando se aprobó la Ley de Transparencia y director de gabinete de la presidencia del presidente Mariano Rajoy. Actualmente, pues, director de Asuntos Públicos y Relaciones con las Cortes en la COE. Sin más, pues quiero dar la palabra a los tres ponentes, que les he dicho que si podemos hacer dos intervenciones para que sea más ameno. Y brevemente quisiera comentar sobre la tramitación de la Ley de Transparencia, que he tenido la grata oportunidad de leer todas las comparecencias y todo lo que se aportó, que precisamente el hoy presidente
del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, compareció en el Congreso de los Diputados porque por aquel entonces era el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos y se le hizo una pregunta, si era partidario o no de que se incorporara esta competencia de transparencia a la Agencia Española de Protección de Datos, como así sucede, por ejemplo, en Andalucía, que veo aquí a su presidenta del Consejo de Transparencia. Y muy hábil en su respuesta, pues no se quiso decantar. ¿Y quién le diría que 10 años después era el presidente del Consejo de Transparencia? Porque por aquel entonces en su comparecencia decía que si decía que no quería asumir esas competencias, parecía que no le estaba dando importancia a su propia entidad, a la Agencia de Protección de Datos, y si se creaba como un organismo nuevo, pues a lo mejor le podrían decir que no estaban aplicando criterio de autoridad o que no quería asumir más responsabilidades. Y la historia después la ha vuelto como presidente precisamente del Consejo de Transparencia. En muchos comparecientes en esa ley de transparencia los tenemos hoy en esta jornada, como el profesor Emilio Guichot o Elisa de la Nuez. Y termino con una pequeña anécdota. La primera comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de la que formo parte como vocal en representación del Senado, pues fue miembro en representación de la AIREF como abogado del Estado, pues el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y José Manuel Sánchez Saudinó, vocal en representación del Defensor del Pueblo, pues sigue 10 años después como vocal también en este Consejo de Transparencia. Y termino recordando, como ha hecho José Luis Rodríguez, recordando a la primera presidenta, Esther Arizmendi, que todos recuerdan su gran labor, que tuvo que ser sustituida tras su fallecimiento por Javier Amorós, que hizo un gran trabajo y que también estará presente en esta jornada. Sin más, le paso la palabra a los comparecientes y, tal como viene en el orden del día, a la palabra a Manuel Sánchez de Diego, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias a todos por su atención. Buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento al Consejo de Transparencia, a José Luis, bueno, a todo el equipo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Creo que son importantes estas jornadas, creo que es importante el recuerdo de Esther Arizmendi, pero también quiero agradecerles a ustedes su presencia. En general, todos estamos en torno a la transparencia. Bueno, si hubiese hecho la ley, no hubiese hecho esta ley. ¿Para qué les voy a engañar? Helen Dempsey, nunca digo bien tu apellido, perdona, Helen. Está bien, esta vez ha salido bien. Es la que me fichó para la coalición Pro Acceso. Voy a contar un poco, ¿cuánto tiempo? Como 10 minutos, ¿verdad? La coalición Pro Acceso, yo creo que me fichó porque yo había, en mi segundo ejercicio de la oposición a titular, había escrito algo sobre acceso a bases de datos. Yo en aquel entonces estaba preocupado por un derecho que no tenía nombre o que tenía muchos nombres. Ahora se llama derecho a la protección de datos personales. Y yo creo que me fichó allá por el año 2006, creo recordar, y la finalidad era crear una ley de acceso a la información pública, una ley de acceso a la información. Sinceramente no lo conseguimos. Nos movimos y conseguimos una ley de transparencia, pero la ley de acceso no salió. Yo creo que Helen tenía en mente que nosotros fuésemos un poco como el grupo de Oaxaca, que en México consiguió una ley de acceso a la información pública, consiguió que se creara un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Y bueno, la verdad es que estuvimos trabajando, estudiamos la situación española. Recuerden ustedes que el artículo 105b de la Constitución se desarrollaba en la Ley 3092, fíjense ustedes, una ley coetánea a la LORTAT, a la primera Ley de Protección de Datos Personales, en su artículo 35H, que enunciaba un derecho de acceso y que era desarrollado en el artículo 37. Eso sí, con unas grandes limitaciones. Solamente se tenía acceso a los expedientes terminados a la fecha de solicitud, existía una reserva cuasi absoluta a los datos referentes a la intimidad.
había que acreditar un interés legítimo y directo si había expedientes nominativos, una cantidad inmensa de excepciones, ¿no? Y todo esto se rompe con la ley de transparencia. No es necesario mostrar el interés ni justificar el interés, no es necesario que el expediente esté finalizado, etcétera, etcétera. Bueno, realizamos una actividad que no solamente fue agitar el avispero, perdonen que lo diga de esta forma tan vulgar, pero nos entrevistamos con periodistas, políticos. En el mundo del periodismo obtuvimos bueno, apoyos muy importantes del País, de ABC, de todos los periódicos importantes, del mundo de la radio. En los políticos, bueno, yo creo que muchas veces fue por culpa nuestra, no nos conseguimos entender, ¿no? Piensen ustedes que en esta época, era la época en donde yo a mis alumnos de periodismo les hacía una, perdonen que lo cuente porque esto es una anécdota que cuento reiteradamente, les hacía una práctica maldita, una práctica imposible. Yo les preguntaba, ¿tienen ustedes que averiguar cuánto gana un diputado? ¿Cuánto gana un senador? Bueno, hasta que no llega Manuel Marín, allá por el año 2004, a la presidencia de las Cortes Españolas, del Congreso y las Cortes Españolas, era una información secreta. Ni siquiera el gabinete de comunicación de las Cortes me podían decir lo que ganaba, ¿no? Para que vean ustedes el punto de partida. Pero hay otra anécdota que se acordarán los que participábamos en la acción de la Coalición Pro Acceso, que nos entrevistamos pues, con el presidente de una comisión del Congreso de los Diputados, el propio Congreso de los Diputados, en donde le explicábamos la importancia del derecho a acceso a la información pública y en donde, después de escucharnos con gran atención, dijo, sí, esto es muy importante, pero, ya saben ustedes que, como decía De Gaulle, cuando vienen los peros es donde vienen las dificultades, ¿no? Pero, decía él, hay que proteger otros derechos, por ejemplo, el derecho a mi intimidad. Nos quedamos así un poco, ¿cómo es el de? Sí, vamos a ver. Imagínense ustedes que alguien de mi pueblo viene al Congreso de los Diputados y quiere saber si yo, diputado por esa provincia, he participado en una determinada ley y qué es lo que he votado. Eso afecta a mi intimidad. Nos miramos y llegamos a la conclusión que no había entendido nada. Esto es un poco el punto de partida en el que partíamos. Bueno, realizamos un documento que se llama Los 10 principios para un pleno derecho de acceso a la información pública, que están por ahí, lo pueden ustedes leer. Yo creo que de forma, creo que todavía tienen plena vigencia, habrá que hacer algún ajuste porque hoy en día la transparencia alcanza a las instituciones públicas cuando trabajan con dinero público, cuando hacen servicio público o cuando tienen algún tipo de autoridad pública. Pero bueno, eso es otra cuestión que habría que ampliar en los 10 principios. Pero en los 10 principios había 2 principios que cuando se aprobaron la ley yo quedé frustrado. ¿Para qué les voy a engañar? En primer lugar, porque no se reconoció como derecho fundamental. Y me van a perdonar, pero me lo han oído muchas veces. De alguna forma, la transparencia debía ser el efecto de un derecho de acceso a la información pública. Pero nosotros hemos construido la ley al revés, desde una perspectiva administrativa. Nosotros en la ley lo que estamos diciendo, digamos, la misma estructura se ve, el derecho a acceso a la información pública es una modalidad de la transparencia. La otra modalidad es la publicidad activa. De alguna forma se está diciendo, puedes acceder a la información pública porque somos transparentes. Parece ser que esa filosofía es la que subyace a esta ley. Y yo creo que deberíamos de cambiar de paradigma. Deberíamos de decir, somos transparentes, todas las administraciones públicas, porque los ciudadanos tienen derecho a saber, tienen derecho a acceder a la información pública. Claro, esto plantea, bueno, ¿y qué anclaje constitucional? Derecho de petición, 105b. Bueno, el 105b, evidentemente, como está el título cuarto, se ha quedado pequeño en el momento que metemos en la transparencia a entidades locales, comunidades autónomas, Banco de España, etcétera, etcétera. Por cierto, el Gobierno no está entre los sujetos obligados, aunque sí lo que están las administraciones, los ministerios. Son pequeños defectos que hay que modificar en la ley. De alguna forma, si cambiamos el paradigma, creo que progresaremos en la democracia. Es verdad que cuando se está discutiendo, yo creo que los políticos estaban más preocupados, en algunos casos,
en defender sus ámbitos competenciales, en establecer una administración más eficaz que en reconocer un derecho fundamental. Yo creo que eso fue uno de los grandes fallos que tenían, ¿no? Miren, desde la universidad lo bueno que tenemos es que somos muy libres y podemos decir barbaridades incluso, ¿no? ¿Y por qué no se reconoce un derecho fundamental cuando realmente el derecho a la protección de datos personales tiene también un anclaje constitucional muy débil en el 18.4? Podríamos haber desarrollado un derecho fundamental de acceso a la información pública a partir del derecho a la información del 21D de la Constitución española. Es más, el derecho a la libertad de expresión, derecho a la información, se configura como un derecho a comunicar, a recibir, a investigar y a crear todo tipo de mensajes. Eso es una enunciación general que hacemos desde la universidad. ¿A partir de qué? Pues a partir de las carencias que tiene nuestro artículo 20, rellenadas por el artículo 10 del Convenio Europeo, 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hubiese sido perfectamente posible. De hecho, no sé si recuerdan ustedes, pero la construcción del derecho a la protección de datos personales se produce por una ley orgánica del año 99, el del 29 de octubre. Y muy posteriormente, unos meses, casi 9 meses después, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 254 del año 93, en el caso Olaverri contra el gobernador civil de Guipúzcoa, reconoce como derecho fundamental la protección de datos personales. Podríamos haber hecho perfectamente lo mismo, una ley orgánica con un derecho de acceso. Pero bueno, esta era una de las frustraciones mías, que de alguna forma creo que deberemos de recolocar o rehacer en su momento. La otra frustración venía de mano del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Cuando aparece así enunciado, dependiente del Ministerio de Hacienda, creo recordar inicialmente, pues no nos gustó. Queríamos que fuera una auténtica autoridad independiente. Y sin embargo aquí he de pedir, y además se lo pedí personalmente a Esther Arizmendi, perdón, porque la puesta en marcha que hizo fue realmente la de una autoridad independiente. Y en esta labor, José Luis, como reconocida por la Secretaría de Estado, también está, en conseguir que sea una auténtica autoridad independiente. Creo, por lo tanto, que con mis críticas iniciales no estaban fundamentadas. Bueno, yo creo que con esto tengo para partir. Ya he dicho 10 minutos, ¿no? Pues ahí están los 10 minutos. Tengo muchas más cosas que hacer, que decir, perdón, y que responder a todo eso. Ya no les digo de futuro. Bueno, pues no le digo nada. El Big Data, la inteligencia artificial necesita beber de información. Y de esa una de las vías de información es precisamente la información pública. No les tengo que decir ni que a esas dos modalidades de publicidad activa y derecho a acceso a información pública debería de añadirse un derecho a los datos abiertos indicados. No les tengo que decir la necesidad de un sistema de simplificación y coordinación de todos los operadores que están trabajando en el mundo de la transparencia. No les quiero incidir sobre la necesidad, me gusta que José Luis lo haya dicho antes, de que los servicios encargados de atender a la transparencia dentro de las diferentes administraciones públicas cobren un protagonismo dentro de su propia institución. Pero bueno, todo esto son cosas que lo dejamos apuntadas. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Y le cedo la palabra ahora a José Luis Ayllón, exsecretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, en primer lugar, al presidente. Lo personalizo en el presidente, pero sé que detrás hay muchas personas trabajando en la organización de este evento. Pero agradecerte que, bueno, pues que 10 años después de la aprobación de una norma nos reunamos y podamos debatir sobre cómo ha ido, qué se puede mejorar, cómo se gestó, y que nos des la oportunidad además a aquellos que en algún momento de nuestra vida hemos dedicado algún tiempo a la vida pública y que ahora no estamos en ella, pues como rememorar esos momentos, ¿no, Jordi? Que nos da una oportunidad pues incluso de ver viejos amigos.
Permíteme que la previa de citar a José Enrique, lo decía Teresa en su intervención inicial. José Enrique Serrano, que es un amigo, antes de cualquier otra cosa. José Enrique es según sus propios datos, después de Felipe González, la persona que más años ha tenido un despacho en el Palacio de la Moncloa, porque fue jefe de gabinete de Felipe González durante los últimos años de mandato, todo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, después pasó al Congreso de los Diputados. Es decir, es una persona absolutamente implicada con la vida política de este país en momentos de los más complejos. Y es una pena que no pueda estar aquí porque hubiéramos podido debatir algunas cuestiones de aquel momento. Seguramente le hubiéramos dado un tono un poco más melancólico. Yo voy a tratar de hacerlo, con perdón, porque 10 años después de aprobar una ley y que sigamos hablando de ella, me parece que eso merece la pena. Yo, para tratar de ordenar un poco la intervención, y antes de que Teresa me regañe en algún momento, dentro de unos minutos, yo voy a intentar centrarla en el agradecimiento a 3 mujeres que para mí han sido fundamentales en el trabajo que ha dado lugar primero a la aprobación y después al desarrollo de la Ley de Transparencia. Y a partir de ahí pues organizo la intervención así. La primera mujer a la que le quiero agradecer, y creo que es de justicia reconocer, es a la que fue mi jefa en el Ministerio de la Presidencia, era la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, que fue la persona que recibió el encargo del presidente del Gobierno en el año 2011, Mariano Rajoy, que en el debate de investidura anunció que durante los 3 primeros meses de gobierno del Partido Popular habría un anteproyecto de ley de transparencia. Ese encargo lo recibe Soraya Sáenz de Santamaría y como yo soy el secretario de Estado de ese ministerio, pues me dice: José Luis, ocúpate tú de empezar a trabajar con los expertos, con las personas que entienden de transparencia, con el resto de organismos administrativos, porque no se trataba, y creo que lo ha explicado muy bien antes José Luis en su inicial intervención y después la secretaria de Estado, no se trataba solo de aprobar una ley, sino de abrir un paradigma diferente en la administración pública española o en todas las administraciones públicas. No nos quedemos en aprobar una ley. De hecho, yo sufrí mucho para hacer la ley, pero no os quiero contar lo que sufrí para abrir el portal de la transparencia. Eso sí que fue rollo duro, si me permitís la expresión. Entonces, la primera mujer a la que le quiero agradecer es a Soraya, porque Soraya creyó en eso y pusimos en marcha, en el tiempo que nos había marcado el presidente del Gobierno en el debate de investidura, en el mes de marzo presentamos ese anteproyecto de ley de transparencia. Un anteproyecto de ley de transparencia que además quiero recordar que pusimos a disposición de los ciudadanos en aquel momento novedoso proceso de información pública. Abrimos una página específica para que los ciudadanos pudieran consultar el anteproyecto, que pudieran hacer llegar sus comentarios. Tuvimos más de 80.000 entradas en los 2 meses que duró ese proceso, 3.700 aportaciones por parte de los ciudadanos, lo cual empezamos a visualizar que ese tema era muy importante para la ciudadanía y que, por lo tanto, había que tomarse en serio esa legislación y hacerlo dentro de lo que cabe lo mejor posible. En este punto incorporo a la segunda mujer que, desde mi punto de vista, ha sido muy importante. Es Esperanza Zambrano. Esperanza Zambrano fue la subdirectora general del Ministerio de la Presidencia, que estaba cuando Ramón Jáuregui era el ministro de la Presidencia en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo la encontré, si me permitís la expresión, en mi Secretaría de Estado y le pedí que se ocupara de desarrollar el trabajo que ya había iniciado en el mandato anterior. Yo quiero recordar, porque es de justicia, que en el mes de julio del año 2011, a punto de acabar el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, creo recordar que fue en el día del Consejo de Ministros en el que se aprueba el informe de ese anteproyecto de ley, es el día que además José Luis Rodríguez Zapatero anuncia que las elecciones van a ser en el mes de noviembre. Es decir, es un anteproyecto más de testimonio que de que se convierta en una ley. Eran conscientes de que no se iba a poder convertir en una ley. Entonces yo pensé, entre ese texto que ha preparado el Gobierno anterior, más una proposición de ley que había presentado el Grupo Parlamentario Popular justo en el mes de junio del año 2011, es decir, un mes antes de ese anteproyecto, teníamos las bases para preparar un documento. Y qué mejor que la persona que había trabajado en la administración, permitidme,
del Partido Socialista continuar el trabajo intentando mejorar ese primer borrador en un anteproyecto para la administración del Partido Popular. Y quiero decir, y digo Partido Socialista o Partido Popular, porque en todo momento se intentó que esa norma fuera una norma con el mayor grado de consenso posible. Creo que al final, desde el punto de vista de los votos, no se logró, pero desde el punto de vista del contenido no tengo la menor duda de que sí se consiguió. Y en ese punto quiero recordar o quiero rememorar en cierta manera que en el mes de julio presentamos finalmente el proyecto de ley de transparencia, mes de julio del año 2012, y lo mandamos al Congreso de los Diputados. Ahí es donde ya interviene Jordi Jané, que es uno de los ponentes de la norma, es el portavoz de Convergencia y Unió en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, entre otras muchas atribuciones parlamentarias, y se junta un grupo de diputados y diputadas muy comprometidos con el mundo de la transparencia, en el que trabajamos intensamente durante muchos meses, bueno, más de un año, ¿no? Desde julio hasta el mes de diciembre del 2013, pedimos comparecencias de diferentes expertos, entre ellos el profesor Sánchez de Diego, que aquí está presente, otras muchas personas que nos aportaron una gran sapiencia a la hora de poner en marcha esa norma, y finalmente tuvimos la oportunidad de aprobarla en el mes de diciembre, final, entre noviembre, último pleno del Congreso, creo que fue el final de noviembre, principio de diciembre, y la ley se publica o se aprueba definitivamente el 9 de diciembre. Es la primera ley de transparencia que hemos tenido en España. Creo recordar que éramos algo así como una frase que yo repetía permanentemente, el único Estado de más de 1 millón de habitantes que aún no tenía ley de transparencia en la Unión Europea, era España. Por fin teníamos una ley de transparencia. Y otra de las cosas que yo me acuerdo que decía mucho en las intervenciones que tenía en foros como el que participamos en esta mañana o en alguna entrevista en medios de comunicación, yo siempre decía que le daba una vida a esa ley de entre 4 y 5 años. ¿Por qué decía eso? Pues porque pensaba, si es la primera ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno que va a tener nuestra democracia, lo lógico es que tenga defectos, mal funcionamientos, que haya que ordenarla y que nos obligará en algún momento a que una nueva legislatura pues ponga en marcha una reforma de esa norma. Y la verdad es que para mí es un orgullo pues venir aquí a celebrar los 10 años. Eso algo querrá decir, que la norma tiene, aunque el profesor Sánchez de Diego le sigue encontrando fallos, lo hace muy bien, para eso está, entre otras cosas, pues yo creo que es una ley que ha prestado un gran servicio. Como decía anteriormente, no voy a enrollar mucho más, pero sí dedicarme un minuto a algo que para mí fue incluso más importante y más complicado, como decía antes, que la propia puesta en marcha de la norma. Al final, escribir una ley es relativamente sencillo comparado con ponerla en marcha. Quizá ahora, 10 años después, no somos conscientes de la dificultad. Empezando, creo que también ha sido José Luis el que lo ha comentado y la propia secretaria de Estado, creo que ha sido más la secretaria de Estado, perdona. Claro, las capacitaciones tecnológicas que tenemos hoy no las teníamos hace 10 años. No es que fuera... pero no había... con el portal de la transparencia, hacerlo hoy no es lo mismo que hacerlo hace 10 años. Costó muchísimo volcar toda la información. En muchos casos era información que ya estaba volando por las administraciones públicas españolas y que lo que se trataba era, por las administraciones o por los departamentos de la Administración General del Estado, y se trataba de agruparla en un único lugar en el que cualquier ciudadano con facilidad o con la mayor facilidad posible pudiera acceder a esa información. No os quiero ni contar también lo que era ir ministerio por ministerio a explicarles que además de las famosas preguntas parlamentarias que los diputados y senadores formulábamos a miles al Gobierno para responder en tiempo y forma, que además cualquier ciudadano sin, digamos, tener que presentar ningún legítimo interés, como bien decía el profesor Sánchez de Diego, podía preguntar sobre cualquier cosa
que estuviera ocurriendo en la Administración. Pues ese trabajo hubo que contarlo, hubo ministerios o hubo departamentos que pues lo cogieron con más cariño, otros menos. Decía la secretaria de Estado, el batallón de movilizador de la transparencia, pues hubo que poner en marcha esos batallones de movilización de la transparencia y resultó realmente complicado. Y aquí es donde quiero poner, decía 3 mujeres que para mí han sido importantes. La primera he dicho, Soraya Sáenz de Santamaría, porque fue la impulsora desde el Gobierno de la norma que hoy está vigente. Esperanza Zambrano, porque le dedicó muchísimas horas de su vida a esta ley de la transparencia, me ayudó muchísimo y después hizo un grandísimo trabajo en el Consejo de la Transparencia desde mi punto de vista y se lo quiero agradecer. Y la tercera mujer es Esther Arizmendi. La habéis citado los anteriores intervinientes, pero me parece de una enorme justicia. Una mujer, una funcionaria, una servidora pública excepcional. Yo la conocí prácticamente poco antes de ser presidenta del Consejo de la Transparencia, tenía referencias suyas. Me pareció siempre una persona excelente, que había participado en los diferentes puestos que había tenido con enorme eficacia y volvió a demostrarlo con eficacia, entereza y dejándose la vida, con perdón, en un trabajo como ser la primera presidenta del Consejo de la Transparencia. Yo agradezco que consideremos en cierta forma un homenaje a estas jornadas porque es de absoluta justicia y creo que es una persona que debe permanecer en el corazón y en la cabeza de todos aquellos que hemos dedicado una parte de nuestro tiempo a esta noble actividad de la transparencia. Y acabo entrando en debate un minuto solo, que es con el profesor Sánchez de Diego sobre el derecho fundamental. El derecho fundamental. Es que es como volver otra vez a los veranos de tu juventud, ¿no? El gran debate en aquel momento. Claro, yo entiendo, respeto y me parece que argumenta bien el profesor Sánchez de Diego. Nosotros valoramos la posibilidad de hacer una ley orgánica de transparencia y acceso a la información. Lo que pasa es que hablamos con otros juristas, otros responsables, digamos, otros conocedores de la Administración y del derecho constitucional y no le acabábamos de encontrar cabida en ese artículo. Yo sigo sin encontrarle cabida en el artículo 20 a la transparencia pública. Creo que ese artículo los constituyentes lo hicieron para otra cosa, creo yo. Creo que para algo tan importante en los años 70 en nuestro país como la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de información, no creo que estuvieran pensando en el acceso a la información pública. Pero, insisto, yo ya no me dedico a esto, yo ya no soy legislador, ni pretendo volver a serlo, no pienso volver a formar parte de ningún gobierno y, por lo tanto, doctores tiene la Iglesia. Y, además, si me permiten, como ahora parece que la Constitución es cada vez más grande porque prácticamente todo cabe en ella, pues, evidentemente, a lo mejor es una buena oportunidad para encontrar un derecho fundamental o trasladar un derecho ciudadano a un derecho fundamental. Pero sí que acabo con esto. En todo caso, en aquel momento, y sigo pensándolo ahora, creo que no me parece esencial, de verdad, no me parece esencial que sea un derecho fundamental o no lo sea. Lo que es importante es que sea un derecho. Es decir, lo importante es que en aquel momento discutíamos sin tener una ley de transparencia sobre si era un derecho fundamental o no era o no. Y yo creo que lo importante es que por fin, en el año 2013, la transparencia, el acceso a la información pública fue un derecho para el conjunto de los ciudadanos. Insisto, nuevas legislaturas, aquí tenemos una parlamentaria, decidiréis si tiene que ser o no un derecho fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ayllón, por esas aportaciones y por ese homenaje a esas 3 mujeres vinculadas a la transparencia. Y le cedo la palabra al señor Llané, exdiputado de Convergencia i Unió y también ex conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecimiento al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, a mi buen amigo José Luis Rodríguez, su presidente, y la enhorabuena a todos los que están aquí. De alguna manera tienen relación directa con el ámbito de la transparencia, trabajan en comunidades autónomas, en el organismo del Consejo de la Transparencia, están interesados en el tema, son
quizá responsables de medios de comunicación. La transparencia es una materia que de alguna manera nos compromete a todos y celebrar 10 años de una ley no es poca cosa. Por tanto, gracias por acordaros de los humildes ponentes que estuvimos allí con un intento difícil, porque fue muy difícil. Yo no sé ahora, la senadora que nos preside esta mesa redonda, cómo van a ser las leyes, que tampoco van a ser fáciles en la legislatura que ahora empieza. Pero en aquel entonces, regular la transparencia en España con una ley de transparencia se había intentado en los últimos gobiernos, se ha explicado muy bien, de José Luis Rodríguez Zapatero, y había pues, unos textos a punto que no llegaron a culminar. Había habido proposiciones de ley. Habíamos tenido leyes ya de transparencia en Galicia y en Navarra que nos llevaban ventaja. El legislador estatal aquí en el Congreso, en el Senado, decíamos, bueno, ya hay comunidades autónomas que están legislando sobre ello. Llevábamos, quiero recordarlo, en Cataluña se estaba haciendo una ponencia conjunta con una futura ley que iba más allá de algún aspecto, con lo cual estaba en ebullición. Y que ahora una ley, después de 10 años, que hemos tenido mayorías distintas, no ha habido una mayoría homogénea en las cámaras, aún esté vigente, de acuerdo que la Secretaría de Estado ha anunciado una pronta, quizá posible reforma. Pero no es poca cosa que haya durado 10 años, que hoy la estemos conmemorando, y por tanto yo quería en primer lugar agradecer que la memoria haya pensado en que los ponentes quizá algo podíamos aportar. Yo les voy a explicar un poco cómo lo viví. Tengo que decirles que antes Manuel nos decías, y yo me lo he apuntado, Manuel, si yo hubiese hecho la ley, no hubiera hecho esta ley. Y entonces yo me pregunto, ¿yo que la hice, lo puedo afirmar? Pues yo también lo afirmo, yo no habría hecho esta ley. Pero es que legislar no es tan fácil. No podemos frivolizar la labor de un legislativo, sobre todo cuando no hay mayorías absolutas. Legislar en ocasiones es transar, buscar puntos de encuentro, intentar que la que no es tu ley lo sea un poco más, aunque nunca lo será absolutamente. Y seguramente mi buen amigo José Luis Ayllón, a quien quiero reconocer la gran labor que tuvo para que esa ley se aprobara. Solo hace falta repasar el diario de sesiones de esa tramitación parlamentaria, que fue larga, y se darán cuenta que la persona que más agradecimientos recibió de todos fue el secretario de Estado, porque se implicó, se sacó la corbata para entendernos y con negociaciones enmienda a enmienda a ver cómo podíamos encontrar puntos de mayor acuerdo. Nosotros partíamos de un desacuerdo inicial. Quizá algunos representantes autonómicos, que aquí me imagino que están, puedan comprender este punto de distanciamiento inicial. Nos parecía que si una competencia es autonómica por excelencia, es la de autoorganización del autogobierno de cada comunidad autónoma, y esa competencia entendíamos que entraba plenamente en la salvaguarda de una competencia autonómica en hacer sus órganos de transparencia, sus leyes de transparencia, y quizá el proyecto de ley inicial iba desde una óptica más omnicomprensiva. Antes la discusión eterna, ¿es un derecho fundamental? No lo es, es un derecho. Más allá de si lo ponemos como fundamental o no, es un derecho que emana también de otros derechos fundamentales. Porque es cierto, y lo decía José Luis Ayllón, que la libertad de expresión y de información, todas ellas en el artículo 20, esa macro libertad de expresión y de información, algo puede derivar la transparencia, pero no se pensó para ello. Se pensó más bien, al igual que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la posibilidad de que las personas pudiéramos expresarnos libremente en libertad y en un régimen democrático, con lo cual
no era tanto el acceso a datos, pero es que nuestra Constitución fue pionera en su artículo 105. Lo he comentado con uno de los ponentes que por suerte lo tenemos en vida y activo, como Miquel Roca, y se lo he comentado, el artículo 105, al igual que el 18. A mí también me tocó en el año 99 ser ponente de la primera ley de protección de datos en España, y era pionera también esa referencia en el año 78, cuando se hizo la Constitución, era pionera esa referencia a la intimidad, a la protección de datos que podía llevar a cabo, entonces se llamaba la informática, pero se entendía que ya había un nuevo horizonte al que debíamos dar protección. Y el artículo 29, el derecho de petición, es un derecho fundamental, el derecho de petición, y también alguien podría enlazar el derecho de cualquier ciudadano a realizar peticiones a su derecho del artículo 105 a recibir información de las administraciones públicas. Con lo cual, más allá de si es fundamental o no lo es, si hubiera tenido la consideración de fundamental en sí la transparencia, sería una ley orgánica de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas. Tendría un paraguas homogéneo superior, con lo cual hubiéramos tenido quizá mayor confrontación competencial en aquel momento, y creo que la fórmula que se consiguió ha sido una fórmula con luces y sombras. Fui de los que defendía que el artículo 14 ha tenido demasiadas exclusiones genéricas, algunas exclusiones genéricas que permiten a un ciudadano toparse con la barrera de es que aquí hay un interés de defensa medioambiental, de seguridad. Bueno, los que hemos tenido responsabilidades en seguridad sabemos que eso es muy delicado y por tanto debe haber una salvaguarda, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto? Veo aquí a mi amigo Puigcerver y sé que es consciente, ¿no?, de que debe haber ámbitos protegidos, pero cuantos menos mejor, porque la transparencia forma parte de la democracia y ha llegado para quedarse. Y si vamos a reformar la ley, y en el Senado vais a tener pues trabajo en ello, va a ser seguro en un sentido de mayor apertura. No tiene marcha atrás. Es una consecuencia de la rebelión del ciudadano ante una administración que le decía, ¿y usted para qué me pide esto? ¿Y usted qué se piensa? ¿Qué me pienso? ¿Qué le pido? Yo soy ciudadano y usted administra mi quehacer común, mi patrimonio común, mis finanzas comunes, que las suyas son las mías porque pago mis impuestos, y tengo derecho a conocer qué hacen con la administración pública que usted gestiona. Y, por tanto, ante esa resistencia de toda administración, ¿ahora qué me piden? Oye, cuidado cómo lo das esto, que si lo das de esta manera, a lo mejor sale un titular en la prensa que no sé qué. Bueno, dalo de la manera que es, sin adornarlo, sin caparlo, sin enmendarlo, ¿no? Y, por tanto, la transparencia, repito, ha venido para quedarse. Yo de la tramitación legislativa solo puedo decir cosas positivas. No siempre una ley tiene un proyecto de ley, tiene la posibilidad de recibir a expertos que nos vengan a informar. Y este proyecto de ley los tuvo. No siempre tienes una ponencia tranquila que te permita negociar con el Gobierno, enmienda tras enmienda, y buscar puntos de acuerdo. Este proyecto de ley los tuvo. Y de acuerdo que al final yo mismo voté en contra de algunos artículos de la ley, porque no me gustaba cómo quedaron, y pedí votación separada de algunos de los artículos. Pero al final, lo que decía al inicio, legislar no era fácil. Nosotros tenemos un problema que no sé si ahora los que estáis en transparencia, yo me he apartado un poco del ámbito de la transparencia, no sé si lo siguen teniendo, pero a mí me vinieron a ver cantidad de entidades culturales, una coral de un pueblo, que a lo mejor recibía una subvención pública porque era su ayuntamiento, la Diputación, que era más del 40% de su presupuesto,
Y entonces, si recibía más de 3.000 euros, ya tenía que tener una web, ya tenía que tener acceso a sus datos, y solo el contable o la persona que se ocupara de ello provocaba que dijeran: nos disolvemos como coral del pueblo y que canten otros, ¿no? Y digo: no, esto no puede ser. Y entonces buscamos también la fórmula y dijimos: bueno, pues la administración que más subvenciones les da, que permita gestionar también la información que deberían tener en la página web de esa administración. Se buscaron soluciones, nunca se agrada a todo el mundo, pero intentamos legislar lo mejor que supimos, ¿no? Y ya que estamos en un mes de aniversario de la Constitución, 45 aniversario, que creo que también es una buena conmemoración, recordemos siempre que nuestra Constitución consagró un gran régimen de libertades, derechos para la ciudadanía, mejorable sin duda, pero el paso que se dio en el año 78 ha sido un paso que ha permitido que, sin reformar la Constitución, tengamos leyes como la de transparencia y podamos avanzar en un futuro en el que la garantía de la libertad sea pionera en democracia. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Llané. Y si me permiten, estaba deseando si pueden contestar en un minuto, es la gran pregunta que siempre todos los estudiosos de Derecho, decir, ¿qué quisieron decir los legisladores? Sobre todo sobre la disposición adicional primera que tanto se ha escrito y que tantas repercusiones tiene sobre el acceso por la normativa específica, con una ley con carácter supletorio y referido a la información ambiental, que luego se ha extendido a otros campos. No sé si pueden recordar aquí los legisladores, o es complejo esa pregunta, o lo dejamos para los corrillos, si queréis, con ese análisis. Lo dejamos con ese corrillo según me indican por el tiempo. Y termino agradeciendo las aportaciones del experto compareciente en la Ley de Transparencia, al legislador, al secretario de Estado, y recojo las palabras del actual secretario de Estado, donde anuncia una reforma de la Ley de Transparencia. Hemos visto frustrado que se apruebe el reglamento de esta ley en la legislatura que ha concluido. Esperemos que esa reforma necesaria se lleve a buen puerto, y voy a decir, como actual senadora, que siento envidia sana de cómo se tramitó durante año y medio esta ley, escuchando a los expertos, con enmiendas aceptadas de todos los grupos políticos, porque ahora lo que yo veo y lo que sufro es la tramitación exprés de las leyes. Se hacen en 2 o 3 meses, al Senado nos llegan en una semana, no nos da tiempo, y espero que el actual Gobierno nos permita, en la futura reforma de la Ley de Transparencia, una participación, a lo mejor no tan extensa, pero también necesaria y sosegada del debate, de los legisladores y de los expertos, que aquí hay y mucho. Muchísimas gracias. Un minuto, 30 segundos. Perdón, presidente, yo sé que vamos justo de tiempo, pero solo una cosa. Si os ponéis a reformar la Ley de Transparencia, que si los poderes públicos, los expertos que participaréis, los funcionarios de diferentes administraciones que podéis, intentad sacar una ley por consenso. Ya sé que es una legislatura no fácil para el consenso, no le veo yo facilidades, pero de verdad, esta ley, si hoy podemos celebrar 10 años, es porque trabajamos muchísimos diputados y diputadas en ella, todos los grupos políticos. No tuvo todos los votos que hubiéramos querido, pero sí la participación de todos, para poder dentro de 25 años hacer un ejercicio de 25 años de la Ley de Transparencia que salga por consenso. Muchísimas gracias.